Carlos, muchísimas gracias por venir y por dedicarnos un poquito de tu tiempo. Sé que no te sobra, así que, oye, de nuevo gracias. Y, oye, por no perder la costumbre, siempre empezamos un poco pues, presentándote, ¿no? Quiero que nos cuentes, para todos aquellos que nos están viendo, quién eres. Bueno, muchas gracias, Carlos, por invitarme, antes de nada. Pues bueno, yo soy fundador de Track. Track es una solución de fisioterapia digital que nace hace 3 años, que nace en plena pandemia, donde sí que vimos que había un auge en la implementación de salud digital, pero sobre todo una necesidad, ¿no?, a la que abordar. Y bueno, yo en mi experiencia sí que previamente monté una firma de innovación, pero sobre todo de digitalización para el retail y para el comercio. Entonces, bueno, sí que vengo con ese background de tener 3 años en el sector a la hora de implementar soluciones digitales o sistemas de digitalización a un sector tradicional. Y luego ya, pues bueno, mi hermano es fisioterapeuta, mi primo es fisioterapeuta, quieras o no, ¿Conoces ese sector? estoy muy ligado en el sector. Y bueno, la idea surgió de una necesidad que vivía de primera mano, pues con mi hermano, que estábamos los dos en pandemia, ¿no? Y de ahí, pues bueno, me adentré en el sector de la salud, ¿no? Pues un poco pues, con la creación de Track. Qué bueno, qué bueno. Pues oye, pues muchas gracias por compartirlo con nosotros. Me acuerdo de la primera vez que nos conocimos, o de las primeras veces que estuvimos hablando, nombraste algo que a mí personalmente me gusta mucho, pero quiero que me lo cuentes tú, o que nos lo cuentes tú, mejor dicho, que es los modelos de negocio en salud digital. ¿Qué entendemos como modelos de negocio en salud digital? ¿O qué entiendes tú? Esos modelos de negocio, al final es cómo una empresa o un prestador de servicios aporta valor Una clínica. A una clínica, un fisioterapeuta autónomo, un profesional sanitario, Vale. cualquiera, cómo aporta valor a su cliente. Entonces, cuando hablamos de modelos de negocio en salud digitales, cómo utilizamos las tecnologías digitales para brindar un servicio de salud y que aporte valor, en este caso, al paciente, ¿no? Vamos a seguir aterrizándolo un poquito más. Dentro de estos modelos de negocio en salud digital, ¿podrías comentarme o darme algún ejemplo pues, de soluciones que sean más emergentes o más efectivas a día de hoy? Nosotros hacemos un análisis a la hora de poder clasificar modelos de negocio. Vale. Entonces, nosotros en el análisis macro que hemos hecho identificamos 4 partes. Por un lado está cómo captamos al paciente o cómo llegamos al paciente. Y en este caso, lo que sería una implementación podrían ser los medios de divulgación. Hoy en día conocemos las redes sociales y al final son fuentes a las que podemos aportar información al paciente y poder educarle pues, en el manejo de dolor o en qué síntomas tiene o incluso cómo puede llegar al profesional adecuado. La segunda fase que nosotros analizamos sería la valoración, la ayuda al diagnóstico y el propio diagnóstico, ¿no? Y aquí tenemos distintas soluciones que podemos hacer uso. Una solución que me gustó mucho, que la conocí este año, es cómo una empresa española utilizaba, por ejemplo, ChatGPT, que es un sistema de inteligencia artificial interactivo para poder hacer una ayuda al diagnóstico, que básicamente es una primera anamnesis que al profesional sanitario le puede ayudar a conocer qué le ocurre al paciente y evitar o incluso sustituir esos primeros 10 minutos que básicamente son una conversación para poder saber qué le ocurre. Entonces, esa segunda fase optimizar tiempos, ¿no? Optimizar tiempos, sería ese diagnóstico que podemos hacer. La tercera nosotros identificamos como tratamiento, entonces, qué tipo de tratamientos podemos ofrecer a través de medios digitales. En este caso te puedo poner ejemplos como planes de nutrición o planes de entrenamiento físicos pues para distintas áreas. Y la cuarta fase sería la monitorización. Esta es una fase muy importante que nos puede ofrecer la digitalización, que nos permite sobre todo dar esa comunicación con el paciente, poder también analizar datos médicos en remoto, ¿no? Y pues así cerrar todo ese círculo. Vamos, yo normalmente cuando me contan este tipo de cosas de un sector que quizás a lo mejor yo no tengo tanta experiencia o tanto expertise, yo normalmente lo que suelo hacer es, vale, me voy a poner en la piel de un profesional sanitario que quizás tiene una clínica, ya sea un fisioterapeuta, ya sea un podólogo, ya sea un odontólogo o un médico cualquiera, ¿no? Entonces, oye, ¿yo cómo puedo entrar dentro de este modelo de negocio? O sea, ¿cuál es el primer paso que tengo que dar? El primer paso es ir paso a paso.
Nosotros por experiencia, nosotros vendemos al final una solución compleja tecnológicamente, aunque sea sencilla utilizar, no podemos omitir pasos previos. Vale. Con esto voy a... yo al final, desde mi experiencia, estoy vendiendo un software para el tratamiento de fisioterapia a través de ejercicio terapéutico. Pues si una clínica no tiene una página web, es muy Complicado. difícil empezar, ¿no? Entonces yo sí que recomiendo empezar paso a paso. Y el paso a paso, yo creo que los principales pasos son utilizar los medios digitales para darte a conocer, ¿no? Y en este caso, yo creo que hoy en día y cada vez más la gente busca estos servicios a través de medios digitales. Tienes que estar bien posicionado en Google, pues con una cuenta de Google My Business, tener una página web también te da visibilidad, y luego pues bueno, pues tener por ejemplo redes sociales pues te va a permitir a dar a conocer tus servicios, también dar a conocer tu persona, que es muy importante también generar esa identidad de marca de persona, ¿no? Y luego ya, pues una vez tengamos esa base asentada, pues podemos ir aplicando en esas 4 fases que te he comentado distintas soluciones, ¿no? Vale. Pues ya sea un sistema de agendas en la propia web para poder tener también esa capacidad del paciente o del cliente pues para poder acceder a tus servicios. Podemos integrar estos chatbots, que son al final chats inteligentes, pues, como por ejemplo con inteligencia artificial, pues para hacer estos prediagnósticos y mejorar esa experiencia del paciente. Al final tenemos que, yo creo que la digitalización ha impactado a todos los sectores y el sector de la salud no se tiene que quedar atrás. Y a esto voy, que la experiencia del paciente se tiene que transformar en una combinación híbrida. Empieza quizás desde una captación digital, desde una capa digital donde podemos captar, podemos darle quizás contenido educativo para que se vaya formando, podemos hacer este sistema de evaluación digital y luego, pues bueno, va a nuestra clínica, hacemos todo el tratamiento, la evaluación y luego post consulta también es importante, ¿no? Entonces sí que tenemos que entender que el servicio va más allá de la puerta de nuestra consulta, ¿no? Que muchas veces yo eso lo digo a nuestros clientes, que entendamos el servicio pues, de una forma integral, ¿no? Que se puedan adaptar la parte digital con lo presencial. Qué bueno. Mira, ahí has dicho una cosa, sobre todo al final, que a mí me resulta muy interesante, y es al final un poco por mi experiencia también, me doy cuenta que el profesional sanitario, y ya sea un fisioterapeuta, quizás a lo mejor es con quien más trato tenéis, como cualquier otro profesional sanitario que dice, yo me dedico a pasar consulta. Y muchas veces se quedan ahí cuando estamos viendo, y bueno, todo también con vuestra solución, que no es solo pasar consulta, porque si no solo nos quedamos en pasar consulta, pues nos estamos dejando de lado otros aspectos que son súper importantes. Claro. ¿Qué retos habéis tenido vosotros? Y un poco, por si quieres comentarlo con nosotros, con esto mismo, con esa mentalidad quizás a lo mejor de no subirme al carro o no dar ese primer paso donde tengo que ser digital y tengo que entenderlo y el poder darme a conocer con mis pacientes. Claro, sí que digamos que hemos notado cierta resistencia al cambio, pero bueno, ante estos cambios también hay los que se denominan early adopters, que son como los primeros o los que les cuesta menos dar el paso, ¿no? Eso es, como los que se adentran más en la innovación, ¿no? Y entonces, bueno, sí que es verdad que estos nos han permitido aprender mucho en cómo poder ayudar a aquellos que no se atrevan tanto, ¿no? Entonces, sí que, claro, si das una solución digital a un profesional sanitario, yo creo que es muy importante formar en cómo utilizarla y generar evidencia, sobre todo científica, para que dé seguridad a la hora de ofrecer a los pacientes, ¿no? Entonces, en el primer punto que te he comentado, claro, si dejamos libertad total a la hora de implementar una solución, genera muchas dudas. ¿Este paciente es apto? ¿No es apto? ¿Es adecuado para este tratamiento? ¿Cuándo lo puedo utilizar? Entonces, sí que poco a poco nos hemos dado cuenta que tenemos que ir generando protocolos que luego obviamente son flexibles, ¿no? Y cada profesional, pues bueno, dentro de su experiencia se adapta y es lo que debe hacer, ¿no? Yo pienso que un protocolo no es sota, caballo, rey y es estándar para todos, sino que tienes que personalizarlo, ¿no? Y luego, sobre todo, en formar. Nosotros también hemos intentado hacer esa labor divulgativa de qué es la salud digital, qué es en nuestro caso la fisioterapia digital, cómo implementarla e intentar dar a conocer
los casos de éxito, ¿no? Pues otros profesionales que lo han implementado correctamente y que lo cuenten pues desde de primera mano, de profesional a profesional. De su experiencia. Eso es, ¿no? Entonces, bueno, ahí todavía tenemos un camino por hacer, ¿no? Que no es de un día para otro, pero sí que, bueno, hemos intentado generar esta comunidad que entre ellos pues están ayudando a... Efectivamente. Vamos a hablar de casos de éxito. ¿Podrías compartir con nosotros alguno, el primero que te venga a la mente? Pues, mira, a nivel nacional, yo creo que casos de éxito hay varios. Y sobre todo nosotros hemos vivido esto desde la pandemia, donde nosotros somos pues, de esta cuna de nuevas soluciones de salud digital, ¿no? Y a nivel nacional, la verdad que creo que hay un ecosistema muy fuerte en varias disciplinas, ¿no? Y yo, por suerte, pues he vivido distintos procesos de aceleración de mi empresa, ¿no? Y he podido conocer a estas empresas y, bueno, por darte algunos ejemplos de distintas disciplinas, pues bueno, nosotros conocemos, por ejemplo, una herramienta de diagnóstico que por imagen, a través de una foto que le sacas a tu piel, puede hacer un análisis dermatológico de qué enfermedad tienes y en qué severidad, ¿no? Entonces esto, claro, a los dermatólogos le resulta de gran ayuda, pues ya sea para implementarlo antes de la consulta, para hacerse una idea de lo que tiene, en el propio diagnóstico, pues para que puedan también asegurarse de lo que tiene realmente el paciente y para la monitorización. O algunos otros ejemplos de otros sectores, pues bueno, sí que conocemos también pues, un sistema interactivo automatizado por WhatsApp, que lo que hace es preguntar al cliente de la óptica cómo va con sus lentillas, ¿no? Entonces, ¿qué le permite esto? Pues que tenga un sistema automático donde al cliente se le recuerde pues, que cada X tiempo tiene que cambiarse de lentillas, también comprobar que el producto es correcto, ¿no? O que necesite cambio, ¿no? Entonces, bueno, vamos desde la parte dermatológica, la parte más de oculistas, y luego ya en el sector hospitalario pues tenemos, por ejemplo, herramientas de monitorización de constantes y vitales, que esto al final lo que permite es monitorizar a enfermos crónicos. También tenemos herramientas que hacen de enfermeras virtuales a través de llamadas telefónicas. Entonces, esta solución tiene un aspecto interesante porque digamos que omite también la barrera digital, porque ya no solo es interactuar con un teléfono móvil, con una pantalla, sino que desde una llamada telefónica, un sistema robotizado, pregunta y recoge las respuestas, ¿no? Entonces, claro, es salud digital, pero fuera de las pantallas, ¿no? Muchas veces solo coincidimos que son las pantallas. Muy bien. Y quiero volver otra vez atrás, un momento, y sobre todo porque al principio, es verdad que hemos hablado de modelos de negocio y me doy cuenta que quizás por desconocimiento mucha gente cuando habla de tema de digitalización o incluso nosotros hemos hablado de modelos de negocio con que hubiesen 4, la gente se queda casi siempre en la primera, ¿no? Oye, ¿cómo yo me doy a conocer? ¿Cómo yo capto pacientes? Pero ahora me gustaría hablar de algo que también has nombrado tanto, que es la optimización dentro de mi clínica y la implementación de procesos. ¿Podrías comentarme cómo a lo mejor una clínica utiliza en este caso vuestro sistema y obtiene una serie de beneficios en estos dos aspectos que para mí son claves, ¿eh? O sea, que ya no es tanto la captación de pacientes, sino la rentabilidad que yo genero en mi clínica, que al final es de lo que vivo, y de la implementación de una serie de procesos y saber qué tengo que hacer en cada uno de los puntos. No tanto con mi paciente, que también es importante, sino yo mismo a nivel de gestión. Claro. Que es, yo creo, la gran pregunta, ¿no? El cómo monetizo mi servicio. Pero al final, el modelo de negocio luego se transforma en ese valor o en ese retorno económico que le tiene que generar a la consulta. En este sentido, nosotros diferenciamos muy bien, cuando hablamos con una clínica, quién es el pagador del servicio, ¿vale? Porque tenemos que entender que en el caso de la fisioterapia, pero se puede extrapolar a otras disciplinas, está el paciente particular, que al final el paciente privado que paga por el servicio desde su bolsillo, el paciente derivado de la compañía de seguro, que al final también es, bueno, en este caso el pagador sería la compañía,
y luego los que vienen del sistema público, ¿vale? Que muchas veces, bueno, en el caso de fisioterapia, pues aquellas clínicas grandes pues sí que pueden tener esa derivación, pero principalmente suelen ir al hospital. Entonces nosotros, cuando hablamos de paciente privado, sí que ayudamos a nuestros clientes a entender que el servicio que ofrecen con nuestra herramienta, de alguna forma tiene que tener ese retorno económico. Y hemos identificado también varias opciones, ¿no? La primera de ellas es aumentar el ticket medio. Pero hay que entender que estamos ofreciendo un servicio integral, que ya estamos abordando la atención antes de consulta y post consulta, ¿no? Y aquí nosotros recomendamos que aumente un 20% el ticket medio, porque al final lo que estamos haciendo es poder valorar el paciente con los cuestionarios clínicos que tiene TRAC y con la econometría digital que dispone. Luego viene a consulta. Nosotros recomendamos hacer una atención híbrida porque el trato humano es esencial y yo sigo pensando que una atención 100% digital pues puede tener algunos sesgos a la hora de hacer sobre todo un diagnóstico correcto, ¿no? Una valoración correcta. Entonces, bueno, a la hora de ofrecer pues esta combinación híbrida también estamos monitorizando y ofreciendo este tratamiento en remoto. Entonces, oye, hay que aumentar este ticket medio pues porque estamos generando más valor y esto tiene que tener retorno. Realmente eso es uno de los grandes retos del fisioterapeuta. O sea, el fisioterapeuta, al final, y un poco porque también conozco el sector, lo que le ocurre es que no sabe cómo aumentar el ticket medio de cada uno de los pacientes y al final, cuando tiene su agenda llena, la única forma de crecer es contratar a otro fisioterapeuta que al final llene su consulta, ¿no? Es verdad que ahora pues hay terapias como la electrosis percutánea, hay terapias quizás un poco más invasivas que lo que están haciendo es subir un poquito más ese precio y que no sea tan manual, sino que, pues, oye, que al final puedas generar, pero aquí me estás hablando de otra solución que quizás es digital y que además lo tenéis medido, ¿no? Pero habláis de Eso es, sí. Luego hay también, claro, sí que es verdad que otros dispositivos médicos o otra maquinaria, pues también tienen otros modelos de negocio para ellos, que al final es una gran inversión para que luego pueda tener un retorno, o bueno, en un tiempo medio largo. Se entiende, ¿no? Se entiende que se haga esa inversión en principio para aumentar, que luego será verdad o no. Hay que hacerlo, porque al final es también genero más valor, tengo que tener más retorno. En este caso nosotros también hemos intentado innovar en el modelo de negocio y lo que cobramos es por uso. Entonces sí que tampoco se amortiza a largo plazo, sino que en el momento que implemento genero valor y bueno, nosotros también cobramos por ese paciente que se carga, entonces bueno, buscamos ese modelo justo, ¿no? Un modelo a éxito, ¿no? Es decir, oye, si tú ganas, yo gano. Eso es. Entonces bueno, ahí también sí que intentamos fomentar eso, ¿no? Que sea justo, ¿no? Entonces bueno, volviendo a lo que tú comentabas también en cómo optimizar procesos, al final lo que buscamos con TRAC principalmente es cómo podemos aumentar la capacidad productiva de un fisioterapeuta, pudiendo aumentar el número de tratamientos que ofrece, ¿vale? Entonces, ¿cómo se transforma eso? Pues, uno, reduciendo sesiones presenciales, que al principio puede resultar de vértigo, porque yo cuando se lo comento a un fisioterapeuta es como, bueno, yo gano dinero con esto, ¿cómo me puedes quitar esto, no? Entonces, claro, cuando te decía resistencia al cambio es cuando... Esa es la primera, ¿no? Sí, esa es la primera. Pero hay que entender que el número de sesiones no va a disminuir, sino que se va a duplicar. Porque claro, cuando hablamos de sesiones digitales, en el caso de TRAC, van a ser tratamientos fundamentados por ejercicio terapéutico, ¿no? Y muchas veces cuando viene una consulta, parte del tratamiento va a ser ejercicio. Sí. Pues en este caso, oye, algo que se puede hacer en casa y que se puede hacer con seguridad y de forma monitorizada, pues bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a dar la posibilidad al paciente de que no tenga que desplazarse a la clínica. Eso es. Y en este caso, bueno, tenemos que empoderar al profesional en donde más valor genera. Y es lo que intentamos hacer con TRAC, ¿no? Entonces, volviendo a lo que comentaba de quién es el pagador, en este caso vamos a volver al pagador de la compañía de seguros, que es un dolor de cabeza el cómo sacarle provecho, ¿no? Y aquí hemos hecho este análisis de cómo sacarle más margen de beneficio, ¿no? Entonces, la compañía... Porque el margen es corto. Es corto, por desgracia, sí. Y hay que buscar formas de, sin perjudicar de dar un buen servicio, sí, disminuir la calidad asistencial que doy a cada uno de estos pacientes, yo poder seguir siendo rentable.
efectivamente, sí. Entonces aquí sí que hay una gran barrera, que es en cómo las compañías empiezan a reembolsar tratamientos digitales, que en Europa esto se está asentando mucho, sobre todo Alemania, que ha sido pionera, Francia, que le ha seguido, Holanda, Bélgica, que estos tienen sistemas de reembolso muy ágiles, pero en España estamos empezando. Y estamos empezando a reembolsar sesiones digitales y sobre todo nosotros estamos muy implementados en aquellos procesos que se paga por resultado. Al final no se va a medir la sesión, sino que el resultado, ¿no? Entonces aquí nosotros hemos identificado sistemas correctos para generar resultados clínicos óptimos, sacando el mayor margen posible, en este caso para la clínica, ¿no? Vale, Carlos, hemos hablado al principio de estos modelos digitales o modelos de negocio digital, que es la captación. Hemos hablado cuando ya está en la clínica, que es la mejora de procesos y optimización. Pero ahora vamos a una pata que para mí es súper importante, que es la fidelización. Oye, ¿qué ocurre después de haber conseguido ya el objetivo? ¿Cómo mantengo fidelizado o cómo consigo que ese paciente, pues de cara a futuros, oye, o no vuelva a recaer o que si vuelva a ocurrir algo, que vuelva a venir y confiar en mí? Pues en este caso, al final tenemos que coger el punto positivo de estas soluciones digitales y es el despliegue en masa, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta cómo podemos a mínimo tiempo nuestro pues poder ofrecer valor a nuestros pacientes una vez estén fuera de nuestro alcance o fuera del tratamiento que les hemos ofrecido, ¿no? Y seguir dándoles valor, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, sí que hay varias soluciones, tanto planes de nutrición, planes de ejercicio, también sistemas para poder seguir enviando contenido educativo para que se vayan formando o informando sobre lo que les ocurre, ¿no? Y esto nos permite, sobre todo, pues tener a nuestra red de pacientes conectadas con nuestro sistema, ¿no? Y a nuestro alcance, ¿no? Y sobre todo esta fidelización viene cuando el paciente pues tiene este impacto que le estamos dando o este servicio que le estamos ofreciendo un poco post tratamiento, ¿no? Que el retorno se ve, pues cuando tenga esa necesidad seguramente pues vaya a acudir a nosotros porque ya hemos generado ese vínculo y esa confianza, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Vamos a cambiar de bloque, ¿vale? Ahora vamos a hablar de emprendimiento. Normalmente, cuando a un profesional sanitario, ya sea un fisioterapeuta o como hemos dicho, cualquier que se dedica al sector privado de la salud, le hablas de emprender, lo primero que piensa es voy a montarme una clínica o voy a abrir una consulta, o sea, todo lo que está más dedicado con pasar consulta o clínica. ¿Crees que es la única forma que tiene un profesional sanitario de emprender? Pues no. Y por desgracia sí que es verdad que siempre es la única vía, ¿no? Que esto yo lo veo, ¿no? Cuando hablo con universidades de fisioterapia, pues bueno, pues sí que nos gusta captar estos estudiantes para que puedan hacer prácticas con nosotros, ¿no? Y muchas veces nos deniegan las prácticas, ¿no? Y a mí me parece, bueno... O sea, directamente dicen que no. Que tiene que hacer práctica clínica. Que yo entiendo que hay que hacerla, pero bueno, ¿por qué no se abren abanicos a otras posibilidades, ¿no? Y al final los profesionales de la salud tienen mucho conocimiento que se pueden aportar en muchas áreas, ¿no? Y ahora sí me están ocurriendo algunas, bueno, además de la investigación, que sí que es algo que sí, la universidad impulsa, ¿no? Pues en la parte de... Sí, pero es verdad, con el tema de la investigación yo creo que ahí tenemos aún mucho que trabajar, ¿no? Porque yo a lo mejor estoy abriendo un melón, pero una cosa es lo que se investiga y otra cosa es lo que demanda el mercado. Y muchas veces yo creo que lo que falta es una conexión entre lo que demanda luego el mercado frente a lo que se investiga, porque se dedica mucho tiempo y muchos recursos muchas veces en estudiar cosas que quizás no tienen luego una aplicabilidad real en el mercado o una aplicabilidad clínica. Sí. Entonces, es verdad que el tema de la investigación es un buen melón, que yo creo que el principal problema es una falta de entendimiento, una falta de conexión, una falta de alineamiento. Pero bueno. Hay que acercarlo al mercado, ¿eh? Pero yo también creo que hay líneas de investigación que son aplicables a mercado, pero sí que es verdad que falta ese paso. Y bueno, creo que cuando se emprende, también entendemos muchas veces como emprendimiento que lo tiene que hacer uno solo, pero el emprendimiento también es en equipo, ¿no? La mayoría de veces, y sobre todo en equipos multidisciplinares. Y bueno, cuando abrimos este nuevo abanico de posibilidades,
también el fisioterapeuta tiene que entender bueno, que se puede aliar con distintos perfiles para emprender y que puede aportar un conocimiento científico, técnico el fisioterapeuta, ¿no? Y buscar también ese conocimiento de mercado pues fuera, ¿no? Pues en un amigo que se atreva a hacer pues un proyecto con él, pero sí que en este nuevo mundo digital yo creo que el fisioterapeuta tiene mucha cabida. Y pongo un ejemplo de nuestra empresa, que tenemos 3 fisioterapeutas trabajando fuera del ámbito clínico. Uno trabaja en marketing, que al final lo que nos ayuda es a generar contenido específico dentro del campo de la fisioterapia. ¿Quién va a conocer mejor un fisioterapeuta que un propio fisioterapeuta? Eso es, y al final hablan de tú a tú y saben hablar el mismo, digamos, el mismo idioma, bueno, se entienden bien. Entonces, cuando hablamos de marketing, creo que es un perfil que tiene que empatizar mucho, ¿no? Entonces, bueno, también pueden adentrarse en este mundo, ¿no? Otro ejemplo sería, pues bueno, tenemos otro perfil que se encarga del diseño del producto desde un punto de vista técnico. Sí, técnico-clínico, ¿no? O sea, eso muchas es. veces a lo mejor quizás el CTO o la persona que está quizás más enfocada en la programación y desarrollo del producto como tal, no tiene la visión clínica de decir, oye, la utilidad o la experiencia que voy a tener yo como fisioterapeuta quizás no es la mejor. Pues mejor tener a un fisioterapeuta que quizás diga, oye, es que la experiencia de usuario va más por aquí que por aquí. Eso es diseño de funcionalidades, testeo, también pues, el descubrimiento de nuevas funcionalidades hablando con fisioterapeutas. Y luego el tercer perfil que tenemos pues sería en un rol más de implementación-formación, pues acompañando a los clientes pues en cómo implementar correctamente Track, en la generación de protocolos. Yo tengo ejemplos de nuestra empresa, pero bueno, yo conozco al final muchos profesionales dentro de las distintas soluciones tecnológicas que han salido, dentro también no sé, de plataformas de divulgación, educación, formación. Entonces, bueno, sí que tenemos que entender que, bueno, que la parte clínica pues sí que es una parte muy grande, la más grande de hecho, pero que también aquel que se quiere salir del mundo clínico, pues que también tiene muchas posibilidades y sobre todo valor que aportar, ¿no? Vamos a utilizarlo un poquito más. ¿Cómo yo acabo de terminar la carrera o ya tengo mi clínica montada y quiero emprender en algo diferente, ¿no? ¿Cómo puedo identificar una oportunidad de negocio? ¿Cómo puedo ver real de decir, oye, y yo creo que por aquí puede haber una oportunidad de negocio real? Es complicado, ¿eh? Sé que no es sencillo, porque si no, pues estaríamos todo el rato y montaríamos negocios cada 2x3, ¿no? Y luego no es tan sencillo. Pero un poco porque muchas veces veo que eso falta, ¿no? Este conocimiento de identificar una necesidad, de probar, de ver si realmente hay, no hay. Pues, ¿cómo sería ese proceso? ¿Cómo entiendes tú ese proceso? Yo entiendo, entiendo el hecho de crear una empresa. El trabajo previo, el más necesario, es el análisis de la necesidad. Como os he comentado, bueno, el tema del modelo de negocio es aportar valor, ¿no? Y tenemos que aportar valor para generar retorno económico. Y al final quien mejor va a saber la necesidad es el propio profesional que está día a día trabajando, ¿no? Y tiene problemas. Y seguramente ese profesional pues compartirá problemas con otros profesionales, ¿no? Y aquí hablo de diversos problemas, ¿eh? Hablamos de gestión, es decir, oye, pues he identificado que no hay un software correcto pues, para integrar la comunicación de los pacientes con la historia clínica electrónica. He hecho un ejemplo que igual no tiene sentido, pero bueno. Pero sí. He identificado que los pacientes no tienen una plataforma correcta donde educarse por cada patología, o los profesionales no tenemos una plataforma para divulgar digamos, esta información. Entonces, claro, tenemos que identificar qué necesidades me estoy encontrando en mi trabajo que se puedan replicar a otros profesionales, porque ahí seguramente hay una oportunidad y alguna solución que pueda resolver esa necesidad, ¿no? Y luego otra cosa interesante, creo que también podemos mirar fuera de nuestra disciplina, porque seguramente cosas que estamos haciendo bien en nuestro campo, en otras disciplinas no se estén haciendo correctamente. Y podemos aportar pues, conocimiento a otras disciplinas, ¿no? Pues tanto en procesos, en cómo se gestionan, en soluciones
que aplico de fisioterapia a nutrición o en dermatología o en otros campos, ¿no? Que pueda ser de valor. Entonces, bueno, sí que creo que hay que tener una mentalidad también abierta, ¿no? En el sentido de que no tenemos que solo poder emprender en nuestro campo, sino que también poder aportar en otros ámbitos, ¿no? Ya sean del sector sanitario o incluso fuera. Pues oye, pues muchísimas gracias. Vamos a hablar de una cosa interesante, cambiamos ahora este bloque así un poquito más cortito, vamos a hablar de la digitalización, ¿vale? Que ya hemos dado unas pequeñas píldoras, o mejor dicho, ya has dado unas pequeñas píldoras al inicio de la entrevista, pero quiero ahondar un poquito más. ¿Qué entiendes por digitalización? Por poner el contexto y luego sobre eso vamos profundizando. Porque muchas veces hablo de digitalización y la gente dice, bueno, pues tengo página web, tengo redes sociales, ya estoy digitalizado. ¿Es solo eso la digitalización? Es algo más complejo. Empieza por eso, yo creo que es la capa más visible, pero la digitalización es cómo utilizamos las tecnologías digitales en todos nuestros procesos de negocio, ya sea lo que te comentaba, en la captación, la propia gestión, ya sea en la facturación, en cómo ofrezco tratamientos, en cómo genero una experiencia al cliente, pues tanto digital como presencial, cómo tengo visibilidad de mi marca en canales digitales. Entonces, bueno, es al final cómo utilizo este mundo digital que tenemos tan presente en nuestro día a día. Al final, prácticamente todo el mundo tiene un teléfono móvil que dedica muchas horas y gestiona muchas cosas desde él. Entonces, bueno, ¿cómo puedo pues también adentrarme en ese mundo en distintas capas, ¿no? Dentro de mi negocio? Vale, Carlos, pues ya que sabemos qué es la digitalización, ¿no? O qué entendemos por digitalización, te voy a poner dos escenarios. Uno es, no tengo web, que entiendo que el primer paso será, pues oye, tienes que tener web y tienes que tener ficha de Google My Business y tienes que tener redes sociales y tienes que empezar a moverte un poquito. Y es, ya tengo un web y oye, ¿qué pasos debo de seguir o cuáles son los pasos más orgánicos para seguir digitalizando y tener un poco todo esto que hemos hablado antes? Pues, bueno, antes de nada, hacer un pequeño matiz que el gobierno también está transformando toda la parte digital y hay una ayuda que se llama Kit Digital. Y yo creo que, pues bueno, aquí sí que nos van a financiar, depende del volumen de la empresa, pero partiendo de autónomos hasta pymes, pues de 6.000 a 12.000 euros para crear nuestra web. Entonces, bueno, aprovechemos estos momentos para generar web, porque al final nos van a salir a coste cero, nos va a financiar el gobierno. Entonces, bueno, ese primer paso yo creo que es el momento y hay que darlo ahora, porque bueno, esto creo que tiene duración hasta 2024. Y luego ya los que tienen web, pues bueno, hay distintos procesos donde poder implementar la digitalización y seguir mejorando, ¿no? Desde cómo puedo tener un software de gestión que me permita enviar comunicaciones de forma automática a mis pacientes, ¿no? Pues para tenerlos también fidelizados fuera de mi consulta. Puedo explorar también vías de cómo implementar tratamientos de salud digital, pues ya sean plataformas que me permiten hacer videoconsultas, ofrecer también estos tratamientos digitales, monitorizarlos, que si empezamos a investigar en cada disciplina seguro que tenemos una plataforma que nos pueda encajar, ¿vale? Entonces es simplemente dar ese paso y seguro que esta plataforma también ayudará en esa implementación, ¿no? Y de esta forma, pues bueno, dar ese salto también a poder embarcarme en el campo de la salud digital y ofrecer también estos servicios, ¿no? Muy bien. ¿Y qué oportunidades crees que son las más factibles o quizás ya no más factibles, sino las que primero voy a ver, ¿no? Si yo me inicio en ese proceso de digitalización? Porque muchas veces hay gente que dice, oye, pues como vamos a la resistencia al cambio, tampoco tengo muy clara cuáles son mis beneficios. O sea, desde tu punto de vista y un poco desde tu experiencia, ¿cuáles crees que han sido los principales beneficios o los más tempranos, sobre todo de visualizar, no tanto a largo plazo, sino más siendo cortoplacistas, que pueda tener una persona que quiera iniciar este camino? Pues principales beneficios, yo creo que el hecho de poder atender, yo creo que a más pacientes o sobre todo a pacientes de una forma accesible, es decir, quizás estoy abarcando un rango geográfico que antes no podía alcanzar con este servicio, porque al final a través de la teleconsulta, pues al final estoy de una forma deslocalizada y puedo atender a cualquier paciente, ¿no? Entonces, bueno, sí que cuando hablo de accesibilidad es dar una atención temprana, en muchos casos también es cuando hablábamos de productividad,
pues vamos a conseguir dar una atención al instante y muchas veces reducir estas listas de espera, y sobre todo accesibilidad pues a unas áreas geográficas que quizás hay pacientes que viven en zonas rurales y atender a una consulta de un profesional sanitario pues tiene que desplazarse y no tiene cómo desplazarse, entonces es una oportunidad también para el paciente. Entonces, bueno, sí que esto nos permite dar esa accesibilidad, ¿no? Y luego cuando hablamos de oportunidades, yo también entiendo que cada disciplina está en un momento de maduración distinto. Creo que, por ejemplo, la psicología está muy asentada, la psicología online. Todo gracias al COVID, ¿eh? Antes del Sí. COVID era casi impensable poder hablar, en este caso, con tu psicólogo por una videollamada. O sea, pero a día de hoy está, como tú dices, muy asentado. Está muy asentado y tiene sus pros y sus contras, pero creo que hay psicólogos que han conseguido también dar una atención muy humana a través de una pantalla, y eso no es fácil, ¿eh? Y creo que bueno, sí que han hecho un trabajo pues para también, pues, oye, asentar su profesión en un ámbito digital, ¿no? Luego sí que habrá pues otras disciplinas que estén menos maduradas, quizás porque la tecnología todavía no ha llegado para su disciplina, o quizás porque, bueno, no es que tampoco se ha dado ese paso, ¿no? Pero sí que, bueno, hay que estar bueno, hay que estar muy al día a día pues para acogerse a estas oportunidades, que yo pienso que la digitalización al final va a calar en todas las disciplinas sanitarias. Es verdad que quien es el primero normalmente es el que más leche se lleva, ¿no? O sea, quien abre el mercado normalmente es el que, pues oye, pues posiblemente se tope con las barreras, pero si no te mueves, posiblemente cuando quieras empezar a dar el paso, ya hay gente que te haya pasado por la derecha y bueno, ya ni los hueles, ¿no? Claro. En este tema de la telemedicina, por poco centrar y ir terminando, ¿dónde veis los siguientes pasos de la telemedicina? Es decir, estáis ahora mismo en fisioterapia, pero yo supongo que no quedará ahí, ¿no? O sea, ¿qué nuevos mundos estáis viendo o qué áreas veis con vuestra propuesta de valor y con vuestra solución? Nosotros buscamos dar una atención integral, ¿vale? Y una atención integral es pues en esos, bueno, pues en un ciclo de tratamiento, ¿no? En cómo podemos ir aportando valor, y en ese sentido pues estamos generando nuevos desarrollos, en nuestro caso en el campo de la fisioterapia, ¿no? Pues sistemas inteligentes a la ayuda del diagnóstico, sistemas inteligentes en la progresión del protocolo para que se adapte de forma personalizada al paciente. Y luego sí que tenemos una visión que la salud hay que tratarla de una forma holística y hay que estar abierto a colaborar, ¿no? Y en ese sentido hay soluciones muy potentes que aportan valor al paciente y que tenemos que estar muy integrados, ¿no? Yo veo en un futuro donde desde la sanidad pública también pues, se ofrezcan estas posibilidades a la salud. Ojalá, ¿eh? Es muy lento, Sí, sí. Pero yo creo que va a llegar y tiene que llegar, porque si no, la falta de profesionales sanitarios y la gran demanda que va a haber de servicios, pues yo creo que la solución está en estas vías, ¿no? Entonces, bueno, sí que tenemos que tener una perspectiva de integrar de la gestión de la salud, pues partiendo desde ya sea un servicio de psicología, un servicio de salud física, la nutrición, accesibilidad a varias especialidades. Entonces, bueno, sí que yo visualizo pues una plataforma donde yo pueda en pocos clics acceder al especialista o al tratamiento que yo necesite, ¿no? Y creo que cada uno en ese sentido pues tiene que ser el mejor en su campo, pero estar unidos pues para concebir la salud de una forma integral y también desde un punto de vista preventivo, ¿vale? Porque ahora mismo también sí que la salud se ha centrado mucho en curar pues cuando ya tenemos el problema. Incluso te diría que normalmente se suele ir más a la consecuencia y no a la causa. Eso es.
Y tenemos que abordar esto desde antes, porque tenemos herramientas. Y tenemos herramientas pues, para monitorizar, anticiparnos, dar un servicio temprano, ¿no? Y conectar profesionales con pacientes, ¿no? Pues para poder también clasificar niveles de urgencia, ¿no? Y quizás atender y priorizar pues, a aquellos pacientes que más necesiten esa consulta, ¿no? Presencial o ese tratamiento presencial. Muy interesante. Y Carlos, pues ya, última pregunta. Vamos a irnos ya fuera de lo que es el ámbito sanitario y fuera de track. Vamos a conocerte un poquito más a ti. ¿Qué te gusta hacer o en qué distribuyes tu tiempo cuando no estás trabajando o cuando no estás un poco en todo esto que nos has contado? Pues, gracias por interesarte en mí, esto no me esperaba, pero pues me gusta hacer deporte y sobre todo probar nuevos deportes. Yo creo que cada año me meto en nuevos deportes y ahora que me vine a vivir a Valencia 3 años, pues bueno, también era una oportunidad y bueno, pues empecé a escalar, luego jugar a voleibol. Yo siempre he estado conectado mucho con la naturaleza y he hecho deportes muy ligados a la naturaleza, muy conectado al mar, porque yo soy del País Vasco y al final allí, pues bueno, el mar me da olas para surfear, puedo ir a pescar, bueno, muy conectado pues con el mar y luego con el monte también, ¿no? que lo tengo al lado. Y... Allí surfear en Valencia lo has tenido complicado, ¿eh? Lo he intentado un par de veces y la verdad que no. Ha sido complicado. Ha sido complicado. Aquí te has tirado más a escalada. Exactamente, al monte. ¿Y próximos retos para 2024? Porque empezamos nuevo año. Pues... ¿Hay un nuevo deporte? Nuevo deporte, pues sí, mira, me gustaría probar un deporte de contacto, que no lo he hecho nunca. Y justo tengo un amigo que ha empezado en kickboxing, entonces bueno, yo creo que probaré. Luego no sé si seguiré. Sí, pero... pero oye, como tú dices, ¿no? Hay que probar. Sí, exactamente. Pues muy bien, Carlos. Oye, pues muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo y hoy ha sido todo un placer. Gracias a ti, Carlos. Encantado. Encantado.